dijo el pastor, ¿verdad? Dios nos ama, Dios les ama. Qué delicioso, sabroso saber que Dios nos ama. Tal como somos. Sabes que no podemos hacer nada para que Él nos ame más, o que nos ame menos. Eso es bueno saber. Que no importa lo mucho que tú puedes hacer por Él te ama igual. No importa lo mucho que le falles, Él te ama por igual. Qué bonito el clima afuera, ¿verdad? ¿Quién lo ve como positivo? A ver, levante su mano. Yo. Mucha gente. ¿Quién lo ve como negativo? La mayoría le gusta. Que le pongo un trapo a las plantas. Yo le echo la culpa a Margarita, que se lo trajo de allá de Pennsylvania. Bueno, yo quiero aprovechar, ¿verdad? del clima, entonces vamos todos afuera. No, mentira. Pero sí quiero aprovechar del clima y usarlo para la enseñanza de hoy. Muchas veces Jesús, cuando enseñaba, usaba cosas comunes y corrientes, ¿verdad? Como ovejas, cabras, trigo. Bueno, entonces hoy quiero aprovechar de este frío que no es común, ¿verdad? Tan frío en esta parte de la Florida, de vivirlo. Y bueno, he titulado este mensaje Fragilidad de la frigidez. Dios mío, es una trabalengua. Fragilidad de la frigidez. Un poco de... A ver, que si no saben, fragilidad de la frigidez. Saben que es algo frígido afuera, ¿verdad? Esta mañana era frígido, el clima estaba frígido. Ayer, bueno, mucha gente, como ya sabíamos de muchos días atrás que este frío venía, y que bueno, gloria a Dios por la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Que podemos saber desde una semana antes, ¿verdad? Que esto venía. Imagino hace 100 años las personas que vivían aquí, y cuando pasaba esto de una noche a la otra, la gente se preguntaban, me secuestraron y me llevaron al norte, ¿qué pasó? Pero nosotros sabíamos que esto iba a venir y nos preparamos, ¿verdad? Lo más que se puede. Y bueno, uno como dueño de casa tiene que hacer más precauciones y estar más vigilante, porque, oye, lo que cuesta una casa ¿verdad? Y es caro y hay que cuidarla. Entonces, parte de la anticipación, dicen que en el frío extremo, la tubería se puede romper, porque se frisa, se congela el agua adentro, y eso causa que la tubería se expande y se rompe. Y imagínense, tubería que se rompe en su casa, es un gran desastre, porque el liqueo que provoca es horrible. Y muchas veces, ¿verdad? Quizás no se nota al inicio porque está congelada el agua, pero ya cuando la temperatura sube y ya ese agua que se hizo hielo empieza a derretirse, ahí es cuando uno nota, ¿verdad? Dependiendo de qué tan fuerte fue la expansión de la tubería, pueden ser gotas que le caen, o pueden ser algo masivo, con mucha presión. Entonces, como precaución, le decían, ¿verdad?, que tapar la tubería de afuera, ponerle
insulación o ponerle, taparla con toallas o trapos para ayudar que no se frise, que no se congele la tubería. Entonces ayer anoche hacía eso en mi casa. Entonces dije, bueno, déjame aprovechar de que estoy viviendo esto y usarlo para el mensaje de hoy. Busquemos en Mateo 24, versículo 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Jesús hablando dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, gracias por mis hermanos, por poder estar juntos, Señor, para alabarte, para glorificarte y para escuchar de tu palabra, Señor. Señor, tu palabra dice que cuán hermoso es que los hermanos estén juntos en armonía, Señor, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Señor, gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo que nos concentramos aquí en este lugar, Señor. Espíritu Santo, ven y háblanos, ministranos a través de tu santa palabra que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Amén. Aquí Jesús está hablando de los tiempos finales. Y quiero destacar, ¿verdad?, el versículo 12, que dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Volviendo a lo que estamos experimentando ahorita, ¿verdad?, en esta mañana, experimentamos la frigidez del aire. Yo salí a la madrugada porque estaba curioso. Salí como a las 2 de la mañana y puse un vasito de agua afuera para ver si se congelaba. Y bueno, lo dejé a esa hora y me acosté, y en la mañana cuando me paré fui afuera para ver si se congeló, pero no, todavía estaba líquida. Pero cuando salía a las 2 de la mañana, wow, era un frío terrible, un frío de Boston, que yo dije, wow, ¿dónde estoy? Estoy en Florida. Y yo no sé si usted tuvo la valentía de salir en la madrugada o temprano en esta mañana. Y ese viento que soplaba, que wow, entraba hasta los tuétanos del... Entonces eso es frío. Eso es frígido, aire frígido. Entonces, sabemos que cuando algo se congela, se pone duro, ¿verdad? Sea la tubería de la casa, sea la carne, cuando uno compra carne y lo guarda en el congelador, lo pone ahí y en un par de horas uno ve, ¿verdad?, las pechugas de pollo tan duras, ¿verdad? Los bisteces, ¿verdad? Lo puedes usar como un bate. Esos tubos que a veces compramos de carne molida, así, que se vienen en tubo, y lo saca, y eso es, si alguien entra a mi casa, ya sé dónde buscar algo para protegerme, porque se pone duro, el frío endurece, el frío. Y además, cuando en el ejemplo de la tubería, cuando esos tubos se congelan, el frío aprovecha de cualquier debilidad que tienen esos tubos, porque cuando se expanda esa agua,
ahí se nota que no era tan firme como uno pensaba que lo era. Nosotros sabemos que la razón por la cual hay frío, generalmente, en las zonas del norte del planeta, porque en esas zonas están más alejados del sol, le pega menos el sol. En contraste con los países cerca del Ecuador, ¿verdad? No el país Ecuador, sino el Ecuador del planeta. Ajá, ahí en el medio de la tierra. ¿Por qué son esos países más calientes? Porque ahí pega más el sol, más la luz del sol. Por eso es más caliente. La Florida, Puerto Rico, el Caribe, Venezuela, México, Honduras, Centroamérica, todas esas áreas. Porque ahí pega más el sol. O sea, está más cerca al sol en comparación a Alaska o Rusia, que está más lejos del sol. Y así como naturalmente pasa, así nos sucede en el alma o en nuestro espíritu. Cuando nos alejamos de la luz del mundo, lo natural es enfriarse, es volvernos más frío, porque nos distanciamos de la fuente de la luz. Y la palabra dice que Jesús es la luz del mundo. Que Dios es la luz. Aún cuando Él creó a todo lo que hay en la creación, antes de que hubiese el sol, Él dijo, hágase la luz, y hubo luz. Y después crea las estrellas y el sol y la luna. Pero Él es la luz. Él es la luz que nos da calor, que nos da vida, así como el sol da vida, así como el sol da sustancia a las plantas, así es Dios. Entonces, no deberíamos preguntarnos o sorprendernos cuando encontramos frigidez en nuestra vida, porque muchas veces es porque nos hemos alejado de la fuente del calor. Hay una obra de literatura muy famosa, muy vieja también, de los 1300 por ahí. Es una obra por un italiano que se llama Dante, y él escribió una historia que se llama la Comedia Divina. Y se trata este libro, si lo podemos llamar así, se trata de una jornada que él hace a través del infierno. Y de acuerdo al libro, a lo que él escribe, obviamente esto no estamos hablando de inspirado por el Espíritu Santo ni nada de eso, pero sí es interesante porque lo escribe como una alegoría. Y es interesante, al menos decir. Y en el libro, el infierno tiene 9 círculos. O sea, 9 círculos, ¿cómo diría yo? 9 círculos dentro de cada uno. ¿Me explico? Entonces, en la parte de afuera son los pecados no tan severos. Entonces, mientras más te acercas al círculo interior, más severo son los pecados y más severos son las consecuencias, la tortura. Y en el último anillo, en el centro, donde está Satanás, no es como uno se lo imaginaba. Él lo explica, porque uno se imagina, ¿verdad?, fuego y el lago de fuego y calor y todo esto, pero él lo describe como lo opuesto.
el centro del infierno es helado, es totalmente frisado. Y aquí hay una figura. Ahí están los círculos, ¿verdad? Y cuando uno llega al centro donde está Satanás, el lago está frisado y él está frisado de la cintura hacia abajo, y solo eso está expuesto aparte de la cintura para arriba. Y ahí están los que son traicioneros. Para Dante, uno de los peores pecados es ser un traicionero, traidor. Ahí está, él dice, ahí está Judas Iscariote. Y obviamente el diablo, Satanás, fue un traidor a Dios, se rebeló contra Dios. Y por eso él se encuentra ahí. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque es interesante que para él, el lugar peor, el centro del infierno, no es fuego, ni azufre, ni todo esto, sino es frialdad, frigidez, tanto que todo está congelado. Y yo puedo entender su lógica, porque es cierto, mientras más alejado tú estás de Dios, más frío se pone. Entonces para él no hay lugar más alejado de Dios que estar en el centro del infierno, y por eso el centro del infierno es congelado. Entonces, así es. Mientras más, en el sentido de que mientras más nos alejamos de la fuente del calor, más frío se pone, ¿verdad? Uno en su casa, quizás ustedes encendieron la calefacción porque estaba muy frío, pero si apaga la calefacción, se pone helado la casa, se pone fría. Entonces, quizás la calefacción es una que calienta toda la casa, o quizás puede ser una de esos, los heaters que venden, ¿verdad?, individuales, que tú lo conectas y lo tienes ahí en tu cuartito, y mientras más apegado estás a ese calentador, más rico te vas a sentir, más calientito. Pero más lejos, mientras más lejos tú estás de ese calentador, más frío te vas a sentir. Y así pasa en la vida espiritual. Por eso Jesús sabía, y él decía en Juan 15, versículo 4 y 5, él nos dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Jesús nos dice: permanezcan en mí, porque yo soy la fuente de vida, de luz, de calor, de sustancia. En el momento que nos alejamos o nos apartamos o nos separamos, así como una rama separada del árbol se muere, así uno separado de Cristo, separado de Dios, se enfría y después muere. Y es algo que nosotros debemos examinarnos. ¿Se acuerdan de Job? En Job 1, Dios vio a Job, sabía quién era Job. Dios habla acerca de él, que es un hombre recto, un hombre, ¿verdad?, como Noé, como hablamos la semana pasada de Elizabeth, y no Zaqueo, Zacarías. ¿Recuerdan? Eran rectos y justos delante de Dios. Igual era Job. Pero mira lo que dice Job en Job 13, versículo 23. Porque otra vez, aunque leemos en el capítulo 1 que él era recto y caminaba y era justo delante de Dios, no significaba que era perfecto. Job 13, 23, él dice: enumera mis iniquidades y pecados, hazme ver mis transgresiones y ofensas. ¿Qué le está diciendo a Dios Job aquí? Le está diciendo: Señor, examíname, dime
¿Qué tengo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Hazme ver mis transgresiones y ofensas. Y cuando estaba ahí anoche con las tuberías, revisando, ¿verdad? Si no había una grieta o algo, se sentía débil una tubería. Es lo que debemos hacer de vez en cuando nosotros. Porque cuando vienen esos soplos de frío, que muchas veces nos van a llegar, nos guste o no, así como hoy, ¿verdad? Nos guste o no, viene este frente. Sí, señor. A los que no le gustan, ¿verdad? Los que levantaron que no le gusta este frío, la naturaleza no le importa su opinión, no le importa sus deseos. Vino y vino. Igual a nosotros vendrán momentos, olas de frío, en el sentido de que situaciones, circunstancias, noticias tristes, momentos tristes, que nos quieren enfriar, que nos quieren congelar. Y entonces, ¿qué hay que hacer uno? Porque vendrán esos momentos, vendrán esos desánimos, vendrán esos desacuerdos, vendrán esas ofensas. ¿Qué hay que hacer uno? Señor, y así como yo hice con esa tubería, ¿verdad? Envolverla en toallas, en trapos. Y en este caso, ¿cómo haría uno? Bueno, me envuelvo en el Señor. Amén. Me envuelvo en su palabra. Me envuelvo en oración. Me envuelvo en la compañía de mis hermanos. Porque una cosa que también alivia el frío para nosotros que estamos casados es la compañía de nuestro cónyuge en la cama, ¿verdad? Gloria a Dios. El uno al otro, ¿no? El uno al otro se calienta. Qué bueno por usted. Y yo tengo un calentador humano en mi casa. Gloria a Dios. Es buenísimo. ¿Saben? Ustedes dirán que, mira el caso, durmió con la ventana abierta anoche, ¿verdad? Entonces, cuando yo me acosté, ¿verdad? Como a las 2 de la mañana, y fui al cuarto, y Dios mío, entré al infierno delante, entré al círculo noveno, al centro del infierno, aquí estaba más helado. Y bueno, cuando me puse las medias y me acosté y ahí uno siente el calor, ¿verdad? Debajo de la cobija. Bendito Y sea más el cuando Señor. hay otra persona, es porque el cuerpo produce calor. Bendito los Entonces, casados. pero si uno está solo, y aún así, en casos de sobrevivencia, te dicen, ¿verdad? Si son un grupo, amóntense juntos. O sea, no importa si es hombre, mujer. Pongo al lado su orgullo, su machismo a un lado, que esto es para sobrevivencia. Entonces, aconseja, ¿verdad? Amóntense cada uno pegados a otro para sobrevivir, porque tienen mejor posibilidad de sobrevivir, porque el calor del cuerpo ayuda. En el caso de nosotros como cristianos, nos estamos llamados a ser llaneros solitarios. Les lo dije bien, ¿verdad? Llaneros solitarios. Estamos llamados a vivir en comunidad, a vivir unidos con nuestros hermanos y hermanas, para cuando vengan estos momentos de frigidez, de olas, de situaciones que nos causan sentir ese frío, de ese golpe, ese frío de una mala noticia, de tantas cosas, ¿verdad? Que nos pueden desanimar. Pero yo puedo decir, bueno, me siento, no tengo ganas, no, esto de verdad me hace sentir mal, estoy pasando mal este tiempo. Lo peor que uno puede hacer es estar a solas en su casa. Lo peor que puede hacer es que uno esté aislado en el frío, porque ahí es cuando más probable que uno se congela.
y sucede que una tubería se rompe por estar solo en el frío. Jesús nos dice en Apocalipsis 2, 4 y 5, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Qué nos dice Jesús? A veces, ¿verdad? Esa frigidez llega a nuestra vida y apaga el calor del amor, y apaga esa pasión que había. Y les cuento, esto no es que le pase que esto le pasa a los más débiles, no, esto nos pasa a todos que están en este camino. No importa si tú eres profeta, si tú eres evangelista, si tú eres apóstol, si tú eres Pedro, Pablo, no me importa, todos tenemos que batallar con estos sistemas de frío que vienen a nuestra vida. Le pasó a Elías exactamente, tantamente que se quería suicidar. Sí. Lo hablamos ya muchas veces, lo usamos como ejemplo. Un hombre que no quería comer, que estaba solo, encuevado ahí, ¿verdad? Porque estaba asustado y en depresión y decía, mátame, mejor morir. Entonces vemos que es difícil, pero no es imposible. Y un consejo que el Señor nos da a través de esta iglesia es cuando sentimos esa frialdad, de recordarnos de dónde Él nos ha sacado. Como Él dice aquí, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. A veces en los matrimonios pueden llegar la frialdad, ¿verdad? En el matrimonio, en las relaciones, por el tiempo, por la vida, ¿verdad? Y no hay la pasión, no hay, ¿verdad? Por X razones. Hay muchas razones por qué pasa. Pero unas cosas, ¿verdad?, que uno puede hacer en estos casos es hacer lo que hacía uno al principio. ¿Qué hacía uno al principio? En la relación esposo y esposa, ¿verdad? Detalles, salir, dedicar tiempo juntos. ¿Cómo hacían, verdad? Los noviecitos, el noviazgo. Todo era bien. Y el Señor Jesús nos aconseja, vuelve a practicar esas obras que hacías al principio. Entonces, ¿cómo descongelar algo que está frígido? Ustedes, ¿verdad?, saben cuando uno saca un pollo del freezer, del congelador, hay que descongelarlo, ¿verdad? Echarlo en agua. Echarlo en agua, hay diferentes métodos, ¿verdad? Echarlo en agua, ponerlo afuera, o pasarlo a la nevera de un día para otro. Esa es la más sana, ¿verdad? Pero si uno quiere comerlo hoy, uno no puede ponerlo en la nevera, entonces hasta en la microondas hay una opción de descongelar, pero yo creo que esa es la peor. Entonces, ¿cómo descongelarnos? ¿Cómo descongelarnos del frío? Hay que ser vigilante a través de la vigilancia. La Biblia nos manda a los creyentes a cuidar nuestro corazón por encima de todo, ya que es la fuente de vida. Cuida tu corazón, dice el proverbio, es Proverbios 4:23. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué hice yo anoche? Cuidé mi tubería. Los tapé porque sabía que venían momentos de frío. Estaba pendiente, Entonces uno igual debe estar pendiente, alerta,
ay, pasó esto. Déjame buscar la precaución. Segunda, a través de las disciplinas espirituales podemos descongelarnos de la frialdad. ¿Cuáles son algunas disciplinas espirituales? La oración, la meditación de las escrituras y la comunión regular evitan que las brasas de la fe se enfríen. La oración, la meditación de la palabra de Dios y la comunión, en el sentido, no necesariamente la comunión, la Santa Cena, sino la comunión de los hermanos. Es importante. Otra forma en que podemos descongelarnos es tener gratitud activa. Recordar la misericordia pasada de Dios y sus bendiciones actuales ayuda a mantener el corazón cálido y evita que la amargura se instale. ¿Saben? Cuando usted tiene mucho frío, a veces, ¿qué hacemos? Hacemos así, ¿verdad? Nos vamos, ¿verdad? Para mantenernos un poquito con la fricción, ¿verdad? De las manos, crea un poquito de calor. Y la gratitud sirve de eso. Crea esa fricción, no en el sentido negativo, en el sentido positivo de que a pesar de lo que estoy viviendo en el momento, acordarme de las muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y verás cómo eso es un soplo de aire cálido al corazón. Porque ¿qué pasa, verdad? Muchas veces decimos, ¿verdad? Él es ingrato. ¿Y qué significa? Que no es una persona que le ha olvidado, que se ha olvidado. Y por causa de olvidarse se ha amargado. Entonces la gratitud activa es un buen método para descongelar el corazón frío. Servicio a los demás es otra manera. Desviar la atención de uno mismo hacia las necesidades de los demás es una manera práctica de romper el hielo de un corazón egocéntrico y frío. Cuando uno sirve a otro, ¿verdad? Tú te quitas por un momento tu enfoque de tú mismo y te enfocas en la necesidad de otro. Y el último, a través del arrepentimiento. Reconocer incluso que las pequeñas áreas de descuido o resistencia a la autoridad de Dios mantienen el corazón flexible y sensible. Otra vez, reconocer incluso las pequeñas áreas de resistencia a la autoridad de Dios mantiene el corazón flexible y sensible. Entonces, dado que nuestros corazones son engañosos, un examen regular nos ayuda a vernos como realmente somos, a ver a Dios como realmente es y a recordar lo que Jesús hizo en la cruz para reconciliarnos con un Dios santo. Orar para que el Señor te revele áreas de pecado que quizás te hayan endurecido o congelado. Mientras Él lo hace, lo confiesas y te arrepientes. ¿Qué pasa muchas veces? No en las casas, ¿verdad? Otra precaución que dicen es revisar las puertas, las ventanas, a ver si no hay una fuga donde puede entrar el aire frío. Y recomiendo, ¿verdad? Pon toallas debajo de la puerta para ayudar, para que no entre aire frío.
Y así nosotros tenemos que hacer, porque el pecado no necesariamente nos rompe de una, como con un martillo, ¿verdad? Pero muchas veces el pecado lo que hace es pequeñas, Bien. Las pequeñas zorras. o sea, microscópicas, que otra vez por fuera uno dice, no, está bien. Y puede ser que ni siquiera causa que liquea el agua, pero cuando llega ese congelamiento, ahí es cuando la frigidez aprovecha de esas pequeñitas grietas y causa el rompimiento, que se quebrante. Y eso es lo que debemos orar al Señor, que nos revele las áreas de pecado que quizás nos hayan congelado. Quizás apenas solo es una ventanita que por ahí, 1 centímetro que está entrando ese aire frío, pero es suficiente para congelarnos. El salmista nos dice en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¿Qué dice el salmista? Examíname y conoce mi corazón, porque solo Él puede ver con ese microscopio de ojo que Él tiene cada detalle que hay en nuestro corazón, las cosas que hasta ni nosotros podemos ver. Así como Job le dijo, Señor, revélame si hay transgresión, hazme ver si te he ofendido. Examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Y en el Salmo 119, versículos 36 y 37 dice, inclina mi corazón hacia tus mandatos y no hacia las ganancias deshonestas. Aparta mi vista de cosas vanas, persevera mi vida en tu camino. El frío puede ser muy peligroso. Pregúntale a cualquier dueño de casa que se le ha explotado una tubería y puede ser muy costoso el tener que arreglar ese. Imagínense si es una tubería que va bajo la fundación de la casa. Dios santo, no quiero ver ese bill. Es mejor, como dice, ¿verdad? Una onza de prevención es mejor que lamentar. Es prevenir que lamentar. Es un dicho en inglés, an ounce of prevention is better. Se me olvidó la otra mitad. Pero la idea es que es mejor prevenir que lamentar. Y si es así, es más barato prevenir que tener que pagar para arreglar las cosas. En el caso de la frigidez, sepamos que Dios es el único que sabe nuestro corazón. Él entiende cómo somos, quiénes somos. Él entiende las olas invernales que vienen a nuestras vidas y que nos provocan, nos causan congelarnos, y que muchas veces es inevitable. Es inevitable sentir frío cuando uno sale afuera en estas condiciones. A pesar que uno se abriga, se pone suéter, camisa, doble media,
Cuando la temperatura baja hasta menos de 30, no se puede aguantar mucho. Pero uno sí se puede prevenir. Uno puede prepararse. Porque una cosa es pasar frío y una cosa es congelarse. ¿Verdad? Vamos a sentir frío en nuestra caminar con Dios. Vamos a sentir frialdad en el corazón a veces. Hasta en las relaciones que podemos tener. ¿Verdad? Hay momentos que un amigo o una amiga, por una temporada uno dice, ¿verdad? Uno como que se fastidia o se molesta, se enoja y se aleja por un momento. Y así como puede pasar en la amistad, puede pasar dentro de la familia, con los miembros de la familia, con hijos, o con esposa, entre esposa. Pero lo importante es, en nuestro caso, ¿verdad? Anoche cayó la temperatura, pero gracias a Dios que no vivimos por allá por Michigan o Nueva York, donde están 20 grados todo el día. Entonces, mientras uno está más expuesto a esos aires fríos, más problemas pueden causar. Pero mientras más uno puede cortar el tiempo de frigidez, más beneficioso es. Menos daño puede hacer. Entonces, yo no sé si usted puede estar pasando por una frigidez espiritual, frigidez entre alguna relación, entre una amistad, entre su pareja, o entre familiares, o entre cualquier tipo de relación. Pero yo creo que hoy es un buen tiempo y ahora es un buen momento, como dice el salmista, de pedirle y orar al Señor que Él nos examine, que examine nuestro corazón. Y qué mejor momento, hoy tenemos Santa Cena, para hacerlo ahora que vamos a participar de la Cena del Señor. Pablo nos dijo que antes de tomar la cena deberíamos examinarnos para saber cómo estamos, para ver si hay una ventanita que está abierta y que está dejando entrar ese aire frígido. Creo que hoy, esta mañana, y con este clima, el Señor quiere que tomamos unos minutos de reflexión. Repito, puede ser frigidez espiritual, quizás usted se ha alejado un poco de Dios. Puede ser frigidez entre una relación personal. Ambos están mal. Y ambos son, yo creo, por lo que la palabra dice, que ambos son de igualmente severos. Porque el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que por eso digo que las dos son severos. Si tú tienes frialdad con Dios, es malo. Y si tú tienes frialdad con una relación, también es malo. No puedes decir, yo estoy bien con Dios, pero estoy frío en mis relaciones. Está mal. De igual manera no puedes decir, yo estoy bien con todo el mundo, pero estar frío con Dios tampoco es bueno. Entonces hoy yo te invito, antes de tomar la cena del Señor, y ora esta oración como lo hizo el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino
que te ofende. Y guíame por el camino eterno.